Ok, entonces tenemos acá el sistema que, por supuesto, en la parte de histología es un sistema pseudoestratificado ciliado, es un epitelio. Epitelio evidentemente proviene de los epitelios que son simples, pero son pseudoestratificados. ¿Por qué pseudoestratificados? Porque todas sus células están colocadas en forma desordenada y los núcleos, unos arriba y otros abajo, parece que tuvieran varias capas, pero realmente es una que pareciera que fueran varias. ¿Okay? Él tiene la función de secretar mucosa glandular y también de esos cilios que tienen en su ápice, que es para movilizar cuerpos extraños, mucosa, moco, etc. Ahora bien, no solamente la cavidad, fíjense, senos paranasales que dan la fonación, solamente el sistema respiratorio no solamente se encarga de la conducción del aire, también de la fonación. Gracias a ese aire que pasa a través de las bandas vocales, y dependiendo de la ubicación de esas bandas vocales, es que se va a dar la fonación. ¿Ok? Junto con eso, por supuesto, no solamente los músculos, también está la pleura que rodea a los pulmones para mantenerla en su posición dentro del tórax, su ubicación y su movimiento, y también su protección. Entonces, fíjense ustedes, está la anatomía, que son el pulmón derecho, pulmón izquierdo, ¿ok? Tres lóbulos derechos, dos lóbulos izquierdos, ¿ok? Y bueno, y por supuesto, cada uno tiene sus bronquios principales que se dividen según los lóbulos. Ahora bien, aquí lo vemos un poquito más, está la tráquea, la parte superior, que son los lóbulos superiores, tienen el ápice izquierdo es mucho más alto que el derecho, por eso es que generalmente cuando se hace una vía central debe hacerse o se sugiere que se haga en el lado derecho porque el ápice es un poquito más descendido que el izquierdo, el derecho. Está el lóbulo superior derecho, lóbulo medio derecho y el lóbulo izquierdo y las cisuras que son las que dividen los lóbulos entre sí y el pulmón izquierdo que tiene el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Ahora bien, para continuar con el tema de la fisiología, tenemos entonces que los sistemas de conducción se dividen en generaciones. A medida que va desde arriba hacia abajo o desde la parte superficial hacia la parte más interna del tejido pulmonar, ellos se van dividiendo, 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 dividiendo y subdividiendo. La tráquea, que es la primera generación, se divide luego en los bronquios, luego los bronquios en bronquiolos, posteriormente viene el bronquiolo respiratorio y luego vienen los ductos alveolares y los sacos alveolares. Entonces, fíjense ustedes, hay una zona de conducción, hay una zona, esta zona de conducción se llama espacio muerto anatómico. ¿Por qué? Porque es eso, simplemente sirve para conducir desde la boca o desde la nariz hasta la zona de donde se hace el intercambio gaseoso. Ellos son ductos de conducción. Por eso un espacio muerto anatómico, porque allí no se da intercambio gaseoso. Ahora bien, generalmente cuando nosotros inspiramos y se hace la ventilación, nosotros generalmente vamos a colocar un promedio, inspiramos 500 mililitros de volumen de aire. De esos 500 mililitros, 150 se quedan en esta zona de conducción espacio muerto anatómico. O sea que en realidad el que llega hasta el área de intercambio gaseoso son 350 mililitros aproximadamente. Pero esto es necesario porque sin esta conducción no llega hasta acá. O sea, todo cumple su función. Fíjense usted, en esta imagen vemos la tráquea generación 0, luego vienen las subdivisiones hasta la división, fíjense ustedes, hasta la división 16, que son los bronquiolos terminales, es el espacio muerto anatómico. A partir de la generación 17, son en total 23, a partir de la 17 comienzan los bronquiolos respiratorios. Luego, a partir de la 20 fueron los alveolos o los ductos alveolares y en el 23 son los sacos alveolares. Se dice que si nosotros, toda esta zona, ¿ok? Por lo menos en la parte alveolar, el tejido alveolar donde se da el intercambio gaseoso, es tan intrincado, es tan doblado entre sí, como digamos, es una superficie tan elevada que si nosotros pudiéramos extender
todo el tejido alveolar, los sacos alveolares, donde se da el intercambio gaseoso, en una línea recta, puede llegar hasta una cancha de tenis. Imagínense la extensión de superficie, la superficie de intercambio gaseoso tan extensa que tenemos nosotros en nuestro organismo. Ahora bien, ¿qué es un acino? El acino o lobulillo primario es la unidad estructural y funcional del pulmón y está formado por porciones de la vía aérea distales al bronquiolo terminal. Distales significa que es lejos, distales y proximal. ¿Recuerdan lo que es anatomía? Proximal es que está más cerca de la parte superior a nosotros y distal es del eje. Ahora bien, bronquiolo terminal, pero que es un lobulillo. Lobulillo es un bronquiolo terminal más un acino. ¿Pero qué es un acino? Es un bronquiolo respiratorio más los sacos alveolares y los alveolos. Eso es un acino. ¿Ok? Es una estructura no solamente anatómica, sino funcional del pulmón. Ahora bien, aquí vemos en macroscópico esos alveolos y los sacos alveolares. Fíjense ustedes, los alveolos son como, digamos, son cavidades, pero que también son virtuales. Ellos tienen en su interior una capa tensoactiva de un material, un líquido tensoactivo, que lo que hace es que disminuye la tensión superficial. ¿Qué significa? El alveolo naturalmente va a tender a colapsarse, a cerrarse, pero la sustancia que es tensoactiva, que es el surfactante, él trata de mantener distendido estos alveolos. Y en sí, fíjense ustedes, una pared de un alveolo está con otro alveolo y así sucesivamente, y entre sí ellos se mantienen distendidos. Estos sacos alveolares están rodeados o bañados, digamos así, por una red vascular muy bien estratificada, como una red de araña, de tela de araña, tanto que son capilares arteriales como venosos. ¿Ok? Y fíjense ustedes, la pared del alveolo es muy finita, la vamos a ver más estructuralmente, es mucho más finita, que está en contacto directamente con los alveolos para que el glóbulo rojo, cuando tenga que pasar, pase rapidito entre el alveolo y el capilar y viceversa. ¿Ok? Ahora bien, el alveolo en su interior, ¿qué contiene? Hablamos del surfactante. Es una lipoproteína con propiedades tensoactivas. ¿Qué significa eso? Que no permite que el alveolo colapse, se pegue en sus paredes, sino que se mantenga distendido. Por eso es que disminuye la tensión superficial en el interior del alveolo. Además de eso, tiene macrófagos en su interior que no están activados. Son macrófagos que están allí en defensa de en algún momento que llegue un cuerpo extraño, una bacteria, un virus, ellos se activan y comienzan a trabajar para desalojar o destruir, ¿ok? O fagocitar ese cuerpo extraño que se encuentra en el interior del alveolo. El epitelio alveolar en sí está conformado por neumocitos escamosos o células tipo 1, representan el 95% de la superficie alveolar, ¿ok? Los neumocitos tipo 2 o neumocitos granulares ocupan menos del 5% de la superficie alveolar. Son aquellos que reparan la superficie alveolar. Ellos forman a las tipo 1 y forman el surfactante. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes, aquí vemos otra visión de lo que es el alveolo. Hay tejido conectivo que la rodea, los sacos alveolares, fíjense ustedes cómo están unidos. Hay conductos alveolares porque van hacia los sacos alveolares. Hay mucosas, glándulas mucosas que mantienen lubricado toda la parte, revestimiento mucoso en su interior. Las venas pulmonares, recuerden que la vena pulmonar aquí en este momento es roja porque vienen de la parte ¿de dónde? De la parte de la arteria pulmonar, ¿ok? Aquí las venas pulmonares vienen desoxigenadas, por eso es que se ven como se van a oxigenar. Y la arteria pulmonar, recuerden que ellas van a recoger. Después vamos a hablar bien lo que es la circulación pulmonar. Entonces, la arteria pulmonar, ¿ok? Que la arteria pulmonar viene desoxigenada, que viene de la arteria pulmonar del ventrículo derecho, viene a hacer su intercambio gaseoso, a traer desoxihemoglobina para que se oxigene, y cuando sale viene la vena pulmonar, que son las 4 venas pulmonares que van hacia la aurícula izquierda, recuerdan, ¿no? Estas se les llaman camas capilares, que son las que bañan a los sacos alveolares
para que ocurra el intercambio gaseoso. Entonces, fíjense usted, aquí tenemos en una microscopía electrónica un corte transversal de lo que es un alveolo en su interior. Este es la luz de alveolar, este es el surfactante, fíjense ustedes, aquí está un macrófago alveolar no activado, aquí están las células tipo 2 que representan menos del 5%, ellas dan origen a las células tipo 1 que son más pequeñitas que representan el 95% y dan origen al surfactante, ¿ok? Como lo dijimos anteriormente. Este es un tejido intersticial muy finito. Hay unos que están más separados, otros están más juntitos, ¿ok? Más o menos, luego vamos a hablar de lo que es la separación, más o menos la distancia entre el alveolo, la pared alveolar y la pared del capilar pulmonar. Fíjense ustedes, aquí está el capilar pulmonar, que está muy adherido a los alveolos. ¿Para qué? Para que haya el intercambio gaseoso. ¿Bien? Ahora bien, aquí vemos que los alveolos no están totalmente aislados unos de otros. Aquí están varios sacos alveolares y aquí están, ¿verdad? Los conductos alveolares, los ductos alveolares y los alveolos respiratorios, los conductos respiratorios, lo que se llaman los alveolos, los bronquios respiratorios. Existen canales que conectan unos con otros. Estos canales que están acá, ¿ok? Estos canales que están acá, hay un canal, fíjense ustedes, que conducen, son los canales, fíjense ustedes, de canales de Martin, son los rojos. Ellos comunican un alveolo terminal con otro alveolo terminal. Hay los canales de Lambert, conectan un alveolo terminal con un alveolo. O sea, si aquí hay una obstrucción, ok, y aquí pasa una obstrucción, él igual puede lograr llegar el aire hasta el alveolo que no le compete directamente, sino a otro alveolo. Y los poros de Kohn son poros como tal que pueden comunicar un alveolo con otro. Cuando existe un colapso o una alteración, puede haber una redistribución de aire de un alveolo a otro. Si este va a colapsar, pasa para acá. Si este va a colapsar, fíjense usted, aquí hay un ejemplo, aquí está colapsando, yo vengo y yo distribuyo el aire por aquí o lo distribuyo por aquí. ¿Ok? Porque si la obstrucción está aquí, yo no puedo utilizar los canales de Martin, sino que utilizo el canal de Lambert. ¿Ok? Entonces, es para que más o menos tengan una idea de que los alveolos no están totalmente separados o aislados unos de otros. Ellos se comunican entre sí. Ahora bien, el aire que nosotros inspiramos es ese aparato respiratorio, una composición. ¿Cuál es la composición? Oxígeno, 21%, que es lo que nosotros respiramos al nivel del mar, a 760 milímetros de mercurio. Y existen otros, como es el nitrógeno, que es un 78% de todo el aire inspirado, el aire que está en el ambiente. Ahora bien, al nivel del mar, nosotros tenemos 760 milímetros de mercurio. A esas 760 milímetros de mercurio tenemos oxígeno 21%. A medida que vamos ascendiendo, las presiones, fíjense ustedes, van disminuyendo, presión atmosférica 500 milímetros de mercurio. Eso significa que el 21% va disminuyendo. Si nosotros llegamos a la cima del Everest, donde es 8.848 metros sobre el nivel del mar, la presión atmosférica son 300 milímetros de mercurio. Significa que más o menos aproximadamente, si hacemos una regla de 3, pónganse ustedes, de 21% aquí, más o menos tenemos como 10 o 12% de FiO2. ¿Qué significa eso? Que a medida que nosotros vamos ascendiendo, la concentración de FiO2 va disminuyendo. O sea, que disminuimos la concentración de aire que podemos inspirar. Por eso que nosotros, cuando vamos, si nosotros vamos muy rápido y vamos subiendo, y vamos subiendo, y vamos subiendo, ¿qué pasa? Si vamos subiendo rápidamente, nosotros no tenemos capacidad de compensar esa hipoxemia rápidamente. Por eso que nos da el mal de altura, nos da vaído, nos mareamos y caemos de un platanazo. Ahora bien, si nosotros hacemos una aclimatación y podemos hacer una alostasis poco a poco y nos podemos adaptar, eso significa que la curva de disociación de hemoglobina puede desplazarse a la derecha porque el 2,3-difosfoglicerato que está en los glóbulos rojos da tiempo a que aumente.
Y cuando ellos aumentan, entonces nosotros podemos aumentar la concentración de glóbulos rojos, la eritropoyetina, y todo este cuento loco que ustedes deben saber mejor que yo, puede llegar a compensar, y es cuando nosotros nos aclimatamos a esa altura, a esa temperatura de frío y a esa nueva altitud donde nuestro organismo va a adaptarse a esa nueva concentración de FiO2 para tratar de disminuir la afinidad del oxígeno, de la hemoglobina por el oxígeno y donar más oxígeno a nuestros cuerpos y no nos dé el mal de altura. O sea, eso es la explicación por qué nos da el mal de altura. Ahora bien, para que nosotros podamos respirar, para que el organismo, ese cuerpo, ese sistema sirva para lo que vino, que es para la respiración, tienen que darse varios fenómenos. Primero, la ventilación, que es el intercambio de oxígeno y de CO2 entre el ambiente y el alveolo. Vente, pues. Tiene que darse la difusión, que es el intercambio de oxígeno y CO2 entre el alveolo y el capilar que lo rodea. Y la perfusión, tiene que haber, todo esto, tiene que haber una suficiente cantidad de sangre que rodee a ese alveolo. ¡Ey, cuidado! Entonces tiene que haber estos tres determinantes Mire, para que la mire. respiración en sí se dé. Cuidado. Ahora bien, el proceso de ventilación es netamente mecánico. Corresponde a la acción de un fuelle. ¿Por qué? Porque para que se dé la ventilación tienen que trabajar los músculos respiratorios. Entonces, ¿cuáles son los determinantes de la ventilación? Primero, el sistema tórax-pulmón. ¿Qué hace el tórax? El tórax, si nosotros cortamos el tórax, abrimos en una parte anatómica, lo abrimos, así. ¿Y qué hace el tórax? Se abre. ¡Plah! Si yo le hago en anatomía patológica, un ejemplo, le paso una sierra por medio del esternón y abro toda la parrilla costal, ¿qué hace el tórax? Se abre. ¡Plah! Porque la parrilla costal y todo, él va a tender siempre a abrirse. En cambio, el pulmón va a tender a cerrarse, a colapsar. Va a tender a cerrarse. Entonces, hay un equilibrio entre el tórax que se quiere abrir y el pulmón que se quiere cerrar. Entonces, van a haber una resistencia, ¿ok? A la distensión. La vía aérea siempre va a ofrecer una resistencia al aire. ¿Por qué? Porque es un conducto y cada vez que pasa el volumen de aire va a rozar entre las paredes y es una resistencia. ¿Se acuerdan? Es como cuando pasa la sangre por los vasos sanguíneos. Y el aire como tal es una masa, en la física es una masa, que ella va a ofrecer o va a tener resistencia al desplazamiento, ¿verdad? Y sobre todo el capilar alveolar, tanto en los ductos que ella pasa como en el capilar alveolar. Entonces, aquí vemos, volumen corriente, ¿verdad? Es igual a espacio muerto anatómico más el volumen alveolar. ¿Recuerdan cuando hablamos que el volumen corriente más o menos lo que inspirábamos eran 500 mililitros? Bueno, eso se distribuye entre volumen de espacio muerto, que dijimos que eran como 150 mililitros, más volumen alveolar, que eran como 350 mililitros. Así se distribuye el volumen corriente, que es 500 mililitros. ¿Ok? Ese es el ejemplo anterior. Ahora bien, para que se dé la ventilación es la mecánica respiratoria. Son un conjunto de procesos en los que intervienen presiones. Para que se den esas presiones tienen que generarse fuerzas. Y esas fuerzas tienen que darse para vencer las resistencias elásticas y no elásticas que están en las cavidades de todo lo que representa al sistema respiratorio. ¿Ok? ¿Qué significa esto para simplificarse? Yo necesito generar un gradiente entre la boca, ¿ok? Entre la cavidad donde está el aire, donde voy a tomar el aire, y al final de los bronquios, que es donde está el alveolo. Yo tengo que generar un gradiente de presión que haga que ese aire ingrese en mi interior. ¿Y qué es lo que hace? Los músculos inspiratorios, sobre todo el diafragma, se contrae, desciende, crea una presión negativa dentro del tórax y es cuando ingresa el aire, porque la presión dentro del pulmón va a ser menor que la presión atmosférica. ¿Entienden? Es una presión. Imagínense que la presión atmosférica es de 30, entonces la presión dentro del pulmón va a ser menos 20. Es para generar un gradiente, ingresa el aire al alveolo. ¿Ok?
ese gradiente tiene que ser generado con mucha fuerza. ¿Para vencer qué? Para vencer el pulmón que tiende a colapsarse, para vencer las resistencias de los conductos de los bronquios, para vencer la resistencia del alvéolo que tiende a colapsarse. Él lo que hace es un gran trabajo para vencer fuerza y lograr meter ese volumen de aire dentro de los alvéolos. Imagínense el trabajo de esas presiones. Entonces, la dinámica de la ventilación, se crea un gradiente de presión entre la atmósfera y el alveolo. ¿Para qué? Para desplazar volumen de aire. Para que se produzca ese desplazamiento de aire, tiene que ser un gradiente muy fuerte para vencer todas esas fuerzas que se oponen a que ese gradiente de aire, ese volumen de aire ingrese. ¿Ok? O sea, quiero que entiendan más o menos todo este proceso para que se produzca el fenómeno del aire. Imagínense cuando nosotros tenemos un problema en el diafragma, cuando estamos fatigados. Imagínense un paciente que tenga una parálisis, tuvo una lesión medular a nivel C5, C6 y no llega suficiente, digamos, estímulo nervioso para decidir que se contraiga el diafragma. Imagínense todo el tema. Por eso es que esos pacientes con lesiones cervicales altas, medulares, tienen hipoventilación. ¿Qué significa hipoventilación? Que ellos no son capaces de generar un gradiente de fuerza para que ingrese el aire hasta los alvéolos. ¿Ok? Por eso es que se habla de hipoventilación. Ahora bien, para que se dé el fenómeno de la respiración, ¿qué tiene que hacer? Inspiración, yo contraigo el diafragma, fíjense ustedes, normalmente el diafragma es una cúpula, cuando él se contrae, desciende. Y cuando desciende, ¿qué hace? Desplaza las vísceras abdominales hacia abajo, aumenta los diámetros transversales, anteroposteriores, longitudinales dentro del tórax e ingresa, en esta presión negativa, ingresa aire, hace el intercambio gaseoso. Por eso es que la inspiración es un proceso activo, porque se necesita ATP para que se contraiga el diafragma. Luego viene en la expiración, se relaja el diafragma, vuelve otra vez a su cúpula. Entonces las presiones dentro del tórax se hacen mayores a las presiones atmosféricas. Y entonces va y ese gradiente de presión, que es mayor dentro del tórax que en el ambiente, sale el aire con CO2 hacia el ambiente. Y entonces, como sube el diafragma, se desplazan otra vez las vísceras abdominales a su lugar. Fíjense lo maravilloso que es el proceso de inspiración y de expiración, que es un proceso pasivo, no requiere de ATP. Ahora bien, conociendo todo esto, ustedes se van a estudiar todos los músculos inspiratorios, expiratorios, dónde se conecta, quiénes son, dónde están, si son el abdomen, si es el recto anterior, si son los lumbares, si son los intercostales, cómo actúan, cómo se meten, ellos son sinéricos, cuáles, cómo son antagónicos, ¿ok? Eso es importante que lo sepan, sobre todo cómo está conformado el diafragma. ¿Quién es el diafragma? ¿El diafragma es un músculo liso o es un músculo esquelético? ¿Ok? ¿Cómo está conformado? ¿Cómo está conformado? ¿Cuáles son las fibras oxidativas rápidas, oxidativas lentas? ¿Cómo están conformadas? ¿Cuáles son las fibras que conforman el diafragma y qué implica eso? Cuando está fatigado, cuando está cansado, ¿quiénes son las que trabajan? Primero, segundo, tercero. O sea, esto es un trabajo que quiero que me lo hagan bien bonito porque eso es algo para su formación y, por supuesto, para el examen. Continuamos. Esta bellezura que está aquí son unos volúmenes. Es la representación gráfica de cómo nosotros manejamos los volúmenes dentro de nuestro sistema respiratorio. Ok, fíjense usted, empecemos por aquí. Volumen corriente. Volumen corriente es la cantidad de aire que se moviliza en la inspiración y en la expiración, en un ciclo respiratorio. Un ciclo respiratorio es inspiración y expiración. Volumen corriente es la cantidad de aire que se moviliza en un ciclo respiratorio. ¿Ok? Fíjense ustedes, esto es aquí. Volumen corriente. Yo inspiro, expiro. Inspiro, expiro. Inspiro, expiro. Ahora bien, ¿qué es el volumen de reserva inspiratoria? Esta que está acá. Es la cantidad de aire que yo puedo inspirar después de una inspiración normal.
O sea, yo inspiro, boto, inspiro, boto, inspiro. Y cuando llego aquí, boto, expiro, inspiro, y agarro todo el aire que pueda. Ese es el volumen de reserva inspiratoria. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué es el volumen de reserva expiratorio? Es la cantidad de volumen que yo puedo botar o expulsar después de una expiración normal. Yo expiro y hago un esfuerzo y boto el aire. Ahora bien, ¿qué es el volumen residual? Es el volumen que nosotros nos movemos. Ese es el volumen que está llenando, distendiendo los alveolos. Nosotros tenemos al final, en la parte basal, unos alveolos que están distendidos. Ellos están ahí, es un airecito que está ahí manteniéndolos distendidos, pero que no, ese volumen de reserva residual no interviene en el intercambio gaseoso. Él está ahí para mantener distendidos los alveolos. Ahora bien, cuando nosotros sumamos los volúmenes, salen las capacidades. ¿Qué es la capacidad inspiratoria? Es el volumen de reserva inspiratorio más el volumen corriente. ¿Qué es el volumen residual funcional? Es el volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. ¿Qué es la capacidad vital? Es la capacidad inspiratoria más el volumen de reserva expiratorio, aquí. ¿Y qué es la capacidad funcional total? Es la sumatoria de todos los volúmenes. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes, ¿dónde yo veo eso? Algún día cuando tengan la probabilidad de hacer una espirometría, esto es lo que se va a ver, más o menos van a saber cómo se maneja el volumen corriente o volumen tidal, también se llama volumen corriente o volumen tidal, ¿cierto? Con todas estas, las que son la cantidad, bueno, tienen una numeración, que es lo normal que debemos nosotros tener cuando respiramos. De aquí que nosotros sabemos las patologías